Novo Nordisk perdió más del 60% de su valor. Una de las empresas más calientes del mercado se desplomó brutalmente y lleva así desde el año 2024. Y ahora, después de meses de caída, las acciones están empezando a rebotar. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿este rebote es real? ¿O simplemente estamos viendo una trampa alcista antes de otra caída fuerte? Porque mientras algunos inversores creen que Novo Nordisk todavía tiene muchísimo potencial gracias a Ozempic y Wegovy, otros creen que Eli Lilly ya tomó la delantera en la guerra de los medicamentos para obesidad. Y sinceramente, lo que está pasando aquí podría convertirse en una de las historias bursátiles más importantes de este año. Así que hoy vamos a analizar qué está pasando realmente con Novo Nordisk, por qué la acción cayó tanto, qué cambió en las últimas semanas y si esta recuperación tiene fundamentales reales o simplemente es puro entusiasmo temporal. Porque detrás de todo esto hay muchísimo dinero en juego y probablemente una de las industrias más grandes del futuro. Vamos a verlo. Primero, entendamos algo importante. Novo Nordisk no es cualquier empresa farmacéutica. Estamos hablando de la compañía detrás de Ozempic y Wegovy, dos medicamentos que literalmente revolucionaron el mercado global de pérdida de peso y diabetes. Durante años, Novo Nordisk fue vista como una máquina imparable. Las ventas crecían, la demanda explotaba y Wall Street estaba enamorado de esta empresa. Pero después vino el problema: la competencia, especialmente Eli Lilly. Porque mientras Novo dominaba el mercado, Eli Lilly empezó a ganar terreno agresivamente con medicamentos como Zepbound y Mounjaro. Y ahí comenzó la presión. El mercado empezó a cuestionar si Novo realmente podría mantener el liderazgo en el negocio más importante de la década, los medicamentos GLP-1. Y cuando Wall Street empieza a dudar, las acciones suelen sufrir. Y sufren muchísimo. De hecho, Novo Nordisk perdió más del 60% de su valor desde máximos recientes. Pero ahora las cosas podrían estar cambiando, porque los últimos resultados trimestrales sorprendieron al mercado. Aunque los números no parecían espectaculares a primera vista, fueron mucho mejores de lo que muchos esperaban. Y aquí está la clave. En bolsa, muchas veces no importa solamente si una empresa crece o cae. Lo que importa es si lo hace mejor o peor de lo esperado. Y Novo logró exactamente eso, especialmente gracias al lanzamiento del Wegovy oral. Sí, la versión en pastilla. Y esto podría cambiar completamente el juego. Porque aunque los medicamentos inyectables han sido extremadamente exitosos, mucha gente simplemente no quiere usar agujas. Y ahí es donde aparece una oportunidad gigantesca. Según reportes recientes, la adopción de Wegovy oral ha sido extremadamente fuerte desde su lanzamiento en enero. Incluso algunos analistas ya están descubriendo el lanzamiento como uno de los mejores en la historia reciente de medicamentos GLP-1. Logra convertir un medicamento para obesidad en una simple pastilla fácil de tomar. El mercado potencial explota, literalmente explota, porque deja de ser un producto más limitado y empieza a parecerse mucho más a un medicamento de consumo masivo. Y ahí estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares en potencia. Ahora, eso no significa que todo esté solucionado, evidentemente, porque Eli Lilly sigue siendo una amenaza enorme. De hecho, muchos inversores creen que Lilly actualmente tiene medicamentos más potentes para pérdida de peso. Y eso sigue presionando muchísimo a Novo Nordisk. Además, todavía existen dudas importantes sobre precios, márgenes y competencia futura. Porque cuando una industria crece tan rápido, todos quieren entrar. Y evidentemente, eso puede afectar la rentabilidad. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Novo Nordisk no se quedó quieta. La empresa tiene varios catalizadores importantes que podrían cambiar completamente la narrativa durante los próximos meses. Por ejemplo, están esperando aprobaciones para nuevos tratamientos como CagriSema. Y además tienen medicamentos en desarrollo como Amicretin y VT251. Y eso es extremadamente importante, porque muchos inversores están analizando Novo como si solo dependiera de Ozempic o Wegovy. Pero la realidad es que la empresa tiene un pipeline enorme relacionado con la obesidad, metabolismo y diabetes. Y si alguno de estos tratamientos resulta exitoso, la historia puede cambiar radicalmente. Ahora, hablemos de algo que Wall Street mira muchísimo: la valoración. Porque después de semejante caída, Novo Nordisk ya no cotiza con los múltiplos absurdamente altos de antes.
De hecho, algunos analistas creen que la acción ahora está relativamente barata comparada con otras farmacéuticas de crecimiento. Y ahí aparece la gran discusión actual del mercado. ¿Estamos frente a una empresa rota o frente a una empresa temporalmente castigada? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Una empresa rota normalmente pierde ventaja competitiva permanentemente, pero una empresa castigada puede recuperarse si el mercado exageró el miedo. Y sinceramente creo que eso es exactamente lo que muchos inversores están tratando de decidir ahora mismo con Novo Nordisk. Además, hay otro detalle muy importante. El mercado de obesidad todavía está en etapas relativamente tempranas. Muchísima gente piensa que este boom ya terminó, pero probablemente apenas está comenzando, porque la obesidad es uno de los problemas de salud más grandes del planeta. Y si los medicamentos GLP-1 siguen mejorando, podremos ver una adopción muchísimo mayor durante la próxima década. Estamos hablando potencialmente de millones de nuevos pacientes, y eso significa que probablemente habrá espacio para varios ganadores, no solamente uno. Ahora, también hay riesgos importantes que debemos mencionar. Primero, la presión regulatoria, que es muy importante. Cuando medicamentos generan tanto dinero, inevitablemente aparecen debates políticos sobre precios y acceso. Segundo, la competencia, porque no solamente está Eli Lilly, hay otras farmacéuticas trabajando agresivamente para entrar en este mercado. Y tercero, el problema de expectativas. Cuando una empresa pasa años creciendo a ritmos enormes, el mercado empieza a exigir perfección. Y el problema es que la perfección casi nunca existe. Entonces, incluso pequeños tropiezos pueden destruir temporalmente el precio de una acción. Pero aquí viene algo interesante. Muchos inversores de largo plazo parecen estar volviendo lentamente a la acción. En Reddit y comunidades de inversión, varios usuarios ya están hablando nuevamente de valoraciones atractivas, recuperación de cuota de mercado y potencial de largo plazo. Eso no significa que la acción vaya a subir automáticamente, pero sí muestra que el sentimiento está empezando a cambiar. Y en bolsa los cambios de sentimiento importan muchísimo, porque muchas veces las acciones empiezan a recuperarse antes de que las noticias realmente se vean perfectas. Ahora, aquí creo que hay una lección muy importante para cualquier inversor. Incluso las mejores empresas del mundo pueden sufrir caídas brutales. Y cuando eso pasa, el mercado suele exagerar tanto el optimismo como el pesimismo. Hace unos años, muchos creían que Novo Nordisk era prácticamente imparable. Ahora algunos actúan como si estuviera acabada para siempre. Y probablemente la realidad está en algún punto intermedio, porque sí, la empresa enfrenta riesgos reales, pero también sigue teniendo medicamentos extremadamente poderosos, una posición enorme en el mercado y un pipeline que todavía puede sorprender muchísimo. Además, si el Wegovy oral realmente sigue creciendo al ritmo actual, podríamos estar frente a una segunda etapa de crecimiento para Novo Nordisk. Y eso explicaría por qué algunos inversores están empezando a volver. Ahora bien, ¿significa esto que la acción ya tocó fondo? Por ahora no lo sabemos. Y cualquier persona que diga tener certeza absoluta probablemente está mintiendo. Porque el mercado siempre puede sorprender, especialmente en sectores tan competitivos como las farmacéuticas. Pero lo que sí parece claro es que Novo Nordisk todavía está muy viva. Y probablemente la batalla contra Eli Lilly apenas está entrando en una nueva fase. Una fase donde no solamente importará quién tiene el medicamento más potente, sino también quién logra mayor acceso, mejor distribución, versiones orales más eficientes y más capacidad global. Y por supuesto, menos efectos secundarios. Y ahí Novo todavía tiene muchísimo que decir. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que Novo Nordisk realmente volverá a máximos? ¿O piensas que Eli Lilly ya ganó esta guerra? ¿Comprarías acciones de Novo después de esta caída? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis sobre bolsa, acciones y oportunidades reales del mercado, suscríbete a Simple Finanzas. Porque aquí analizamos lo que realmente está pasando detrás de Wall Street, sin humo y sin promesas irreales. Gracias por ver el vídeo. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.